Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Yo soy su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión quiero hablar acerca del tema cómo lidiar con las personas que hablan de más. Cómo lidiar con esas personas que siempre tienen algo que decir. Usted no se ha encontrado con gente que hablan de más, que por ejemplo tú vas a hablar de un tema y ellos te interrumpen y te dicen, mira, a mí me pasó algo similar. Y empiezan ellos entonces a contar su historia y la tuya que tú le empezaste tiene que frenarla para escuchar la de ellos, que quizá no es tan interesante como la tuya, pero es que son tan habladores que sienten la necesidad de resaltar encima de tu historia. Eso es para mí lo más incómodo, que tú quieras expresarte y que la otra persona siempre tiene algo que decir adyacente a lo que tú quieres expresarte. Incluso la Biblia dice que aún el necio, mira que la Biblia habla mucho acerca de las personas necias y dice que no hay nada más incómodo que un necio. Sin embargo, dice el proverbio que aun el necio cuando calla es tenido por sabio y prudente. Los que nos enseña es que hay sabiduría en el poco hablar. Hay sabiduría en las personas que hablan poco, piensan mucho, porque hay personas que hablan mucho, pero dicen poco. Entonces, ¿cómo lidiar con esas personas que siempre tienen algo que decir? Personas que siempre tienen algo que contar, personas que son muy habladores. Generalmente, las personas que hablan mucho sienten la necesidad de expresar todo lo que ellos tienen, lo que ellos hacen. Son personas que muchas veces no tienen algo que decir, pero sienten la necesidad de que tienen que meterse en la conversación, tienen la necesidad siempre de decir algo. Y eso muchas veces es incómodo, porque son personas que son muchas veces idólatras de ellos mismos. Entonces hay sabiduría en el silencio y nosotros tenemos que aprender muchas veces a callar. El hombre más sabio y más santo que pisó esta tierra, llamado Jesucristo, era una persona que si estudiamos su vida en la Biblia, vemos que era un hombre de poco hablar, una persona que sabía más escuchar y entender a las personas que hablar mucho, porque él como la sabiduría hecha carne, sabía que en el mucho hablar nunca falta el pecado. Generalmente las personas que hablan mucho tienden a extender y acrecentar la historia. La historia muchas veces que la otra persona que está escuchando la conoce, pero como son muy habladores, tienden a exagerar la historia. Generalmente aprendemos de Jesucristo, de muchos sabios que han pasado por esta tierra, pero sobre todo de Cristo, a que tenemos que ser más oidores, escuchar más y hablar menos, porque repito y valga la redundancia, en el mucho hablar no falta el pecado, o sea, no falta la exageración, no falta la exaltación de la persona. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con esa persona? Lo primero es dejarla hablar, dejarla que se desahoguen, dejarla escuchar su historia, porque ellos mismos se van a dar cuenta con tu silencio que tienen que pausar, que tienen que callarse. Entonces, a ese tipo de personas hay que dejarla que hablen, dejarla que se desahoguen. Llegará un punto y un momento en su vida que se van a dar cuenta que, oye, me estoy hablando demasiado, debo callarme. Y entonces el silencio que hace uno es una arma poderosa para esas personas que son habladores. Generalmente, repito, los que hablan mucho tienden a exagerar sus historias. Así que lo primero que tenemos que hacer es dejarlo que hablen. Ellos mismos se van a dar cuenta de que de tanto hablar, van a cansar al receptor de la historia. Segundo, ¿cómo lidiar con las personas que hablan mucho? Aprender a cortar la historia. Tú tienes el poder de decirle, mira, yo la conozco, o mira, yo sé de lo que se está hablando, o mira, ahora mismo no tengo tiempo para escuchar tu historia, porque que son personas que no paran de hablar. Entonces tú tienes el derecho y el deber de escuchar si quieres, y si no, también escuchar y no pasa nada. A veces hay que aprender, a decir que no sin sentirnos culpables, porque es un derecho que nosotros tenemos como personas. Y tercero, esas personas que hablan mucho, ¿cómo podemos lidiar con esa persona? Diciéndole, mira, conozco la historia, no hay necesidad de que me la cuente, sin sentirte mal. Porque que los habladores, los que hablan mucho, no pueden refrenar su lengua. Siempre están hablando de X o de Y.
Y hay más poder en el silencio. De hecho, hay un proverbio judío que había leído hace mucho, que decía: me he rodeado de muchas personas, he andado por muchos lugares y me he sentado con muchos sabios y no he encontrado nada más inteligente que el silencio. Mira, cuando un hombre es dueño de su silencio, es dueño de su propio universo. Tenemos que aprender a hacer silencio, tenemos que aprender a meditar, tenemos que aprender a escuchar más y a hablar menos, porque la Biblia dice que aún el necio, cuando calla, pasa por sabio. O sea, que hay poder y sabiduría en el silencio. Así que, mi amigo, habla poco y escucha más. Así que hasta una próxima.